Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro webinar de evaluaciones efectivas para tus cursos en línea. Yo soy Ernesto Riestra, soy cofundador y director de innovación en Yeira. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Vamos a platicar un poquito de este tema que es muy importante en la generación de contenido para nuestros cursos en línea. Uno de los temas que surgen de forma recurrente es cómo hago la evaluación, cómo hago exámenes, cómo hago encuestas, cómo puedo recabar la información o cómo puedo saber si mis alumnos y si los participantes de mi curso realmente están aprendiendo, están aprovechando, están avanzando en su conocimiento, en lo que están reteniendo dentro de mis temas. Nuevamente bienvenidos. Vamos a platicar un poco de la dinámica de este webinar que es innovadora. Estamos haciendo algo diferente en esta ocasión. No estoy transmitiendo en vivo el webinar, lo estamos grabando y lo vamos a lanzar en un formato de Premiere para que todos vayamos siguiendo minuto a minuto este programa que está preparado. Pero lo estamos haciendo porque además la idea es que voy a estar yo disponible en el chat desde este momento. Si me ven ahorita van a ver que voy a estar enviando un montón de mensajes. Estamos abiertos para preguntas y respuestas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque siempre para nosotros como expositores, luego estamos como amarrados de manos cuando queremos interactuar y estamos al mismo tiempo avanzando nuestras láminas y presentando nuestros temas. Si lo piensan un poco, se parece a este modelo de aula invertida, en el cual el profesor quizá grabe un video y lo ponga a disposición fuera de la clase, y en la clase de lo que se trata es más de la interacción con dudas, con cuestiones pues que son más interesantes para los alumnos, ¿no? El típico caso es que si soy profesor y estoy presentando los temas en mi clase, pues a lo mejor mis alumnos los dan por obvios, no ponen tanta atención, y cuando se van a hacer la tarea y regresan es cuando tienen muchos problemas y muchas dudas. Entonces, bueno, tomamos un poco de esa lógica y eso pues va a mejorar la interacción, espero. Los invito a que desde este momento pues empecemos con ciertas interacciones y vamos a avanzar con algún otro elemento. Quiero presentarme rápidamente. Yo soy practicante, digamos, de hace años del tema de educación en línea. Conozco esto junto con lo que se refiere a trabajo remoto. Entonces, bueno, ya hemos trabajado también bajo estas condiciones. Hoy en día, pues sabemos que es una de las formas que prevalecen, pues por causas que uno no puede anticipar, como esto de la pandemia, y pues hoy en día es la principal forma en la que interactuamos muchos, ¿no? De forma profesional. He sido también docente universitario, tanto en la UNAM como en el TEC de Monterrey, en temas ingenieriles, en materias como robótica industrial, y por la parte de desarrollo y programación me he enfocado en pues, muchos aspectos de innovación educativa, en particular en cuestiones que tienen que ver con realidad virtual, aumentada, el uso de herramientas analíticas para entender mejor el aprendizaje de comunidades, estilos de aprendizaje, etc. Y bueno, pues ese es como un poco mi antecedente. Antes de entrar a los temas de lleno, los quiero invitar a esta manera en la que pueden ganarse una evaluación personalizada. Aquella persona que publique más en Twitter o en Instagram mencionándonos como Yeira eLearning y haciendo uso del hashtag YeiraWebinar, se va a ganar una evaluación personalizada para sus cursos dentro de la plataforma Yeira. Al final del webinar vamos a publicar quién fue el ganador y la implicación principal dentro de este proceso es que pues una vez que estén hayan sido seleccionados, vamos a entrar en contacto y platicaremos un poco de esa evaluación. Vamos a poder generar una serie de reactivos para que puedan tener interacciones muy interesantes dentro de sus cursos en Yeira. Bien, vamos a ver ahora la serie de temas que tenemos aquí preparados. Primero vamos a hablar de manera introductoria de qué es un recurso evaluativo. Y tenemos 5 temas que tienen que ver con, primero, cómo una evaluación complementa otros contenidos, en dónde se sitúa un contenido evaluativo en relación con el resto de interacciones o de contenidos o de recursos que podemos tener en una plataforma en línea. Vamos a hablar un poco de tipos de evaluaciones, cómo se diferencian unas de otras y para qué sirven. Después tendremos una sección en la que hablaremos de casos prácticos con cuestionarios avanzados, que es una de las soluciones que tenemos en Yeira, que se llama Yeira Bloom. En cuarto tema vamos a hablar de la innovación
también de algunos temas que estamos haciendo nosotros internamente para mejorar estos recursos de evaluación. Ya lo veremos, es la parte que quizá pueda interesarles a muchos en mayor medida. En el quinto tema hablaremos también de un punto muy concreto que son mejores prácticas para producir evaluaciones o para generar estas evaluaciones. Y nos vamos a ir a una cuestión muy concreta, vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, bueno, en el cierre hablaremos de un bonus que, bueno, lo dejo ahorita así, pero es algo también muy bueno, muy interesante. Bien, ¿qué es un recurso evaluativo? ¿O qué es una evaluación? Un recurso evaluativo o simplemente evaluación es ese contenido para identificar el nivel de comprensión de mis usuarios o de mis alumnos. Sirve entonces, más allá de un contenido en línea, para agregar un dato adicional que es una calificación. Cualquier contenido en línea tendrá, eso siempre, una información respecto al progreso, ¿no? ¿Qué alumnos o qué participantes en mi curso ya vieron este contenido o consultaron este documento o lo descargaron? La evaluación se caracteriza sobre todo por tener un dato adicional, entonces, que es esa calificación. Aquí en particular, sin perder generalidad, vamos a hablar de recursos en línea, es decir, evaluaciones en línea. Pero verán que también algunas de las cosas que trataremos aquí, pues también se aplican a cuestionarios para lápiz y papel, ¿no? Bueno, en el contexto de recursos existentes para una plataforma o un curso en línea, ¿cómo se sitúan los recursos evaluativos? Podemos hablar de tres tipos principalmente de recursos. Los recursos expositivos, que son recursos, por ejemplo, videos, textos, contenido HTML, cuando no tengo quizá demasiada interacción, puede ser visto como un contenido expositivo, documentos descargables, etc. Son contenidos en donde el usuario accede, digamos, a una plataforma y utiliza un material. Después tenemos recursos de tipo social, que son recursos en los que hay interacciones entre personas. Pueden ser chat, foros de discusión, mensajes, estadísticas en la medida en que son datos que comunico a una población general. Por ejemplo, si hago una encuesta y publico esas estadísticas, estoy usando una característica social de esta información, es un recurso tipo social. Y lo que nos atañe el día de hoy son estos recursos tipo evaluativos, que pueden ser también varios, no nada más exámenes, sino también hablamos de tareas o de otro tipo de elementos que yo puedo calificar. Bien, ¿cómo se complementan entonces estos recursos? ¿Qué tiene que ver entonces un recurso evaluativo con una presentación o con una interacción social? Vamos a hablar a continuación de un modelo de interacciones para poder entender cómo cada tipo de contenido genera este tipo de interacciones o estas pues, mensajes o comunicaciones en un ecosistema muy sencillo con tres actores principalmente. En primer lugar tengo a los alumnos, tengo al instructor y tengo al contenido. Tengo estos tres elementos que interactúan. ¿Qué significan estas interacciones? Pues que hay un intercambio de información. Y puedo yo clasificar diferentes tipos de recursos de acuerdo a los elementos de este modelo de interacciones que se activan. Por ejemplo, si hablo de video learning, estamos hablando de que hay contenidos a través de un canal que puede ser una plataforma y hay espectadores, ¿no? O hay personas que están viendo estos contenidos. Entonces, el instructor o los autores o los productores de los videos juegan en un rol anterior en la producción de esos contenidos, pero en el proceso, digamos, de aprendizaje, solo tengo estos dos bloques. Si ahora hablo de un cuestionario, por ejemplo, vamos a hablar de un formato que es este de autoevaluación. ¿Qué es un cuestionario de autoevaluación? Pues es un cuestionario que yo puedo repetir muchas veces y que me sirve para entender dónde estoy situado, si tengo carencias de conocimiento, poderlas ver, y recibo mucha retroalimentación de este tipo de recursos. Son recursos entonces en los que también tengo una interacción, sobre todo entre alumnos y el contenido. Si hablamos ahora de un ensayo o de una tarea, vemos que se activan los tres bloques de nuestro modelo. Tanto los alumnos como el instructor como el contenido están intercambiando información. En el caso de ensayos y tareas, lo que ocurre por lo general es que el instructor se comunica de manera indirecta con los alumnos a través del mismo contenido o de la retroalimentación de estos ensayos o tareas. Es decir, el alumno recibe una indicación de cómo hacer su tarea, recibe una
un objetivo, realiza a lo mejor un documento o un entregable, lo pone en una plataforma y a partir de ahí el instructor puede revisarlo, evaluarlo y dar una retroalimentación. Entonces vemos que en efecto están interactuando todos, pero es a través del contenido que el alumno y el instructor están en contacto. En el caso de un foro de discusión, si lo analizamos bajo esta lógica, vemos que ahí más bien se da la interacción directa entre alumnos e instructor. En este caso, puede haber o no un contenido intermedio, que es lo que yo publico en el foro, pero primordialmente lo entendemos como los mensajes directos entre estos dos agentes, alumno e instructor. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, cualquier contenido educativo genera información respecto a estas interacciones. Más adelante estamos previendo poder platicar del tema de Learning Analytics, generar un webinar en el que hablemos de qué hago yo con estos datos, porque son muy relevantes en el momento de retroalimentar el curso en lo global. Es decir, así como hay evaluaciones de las personas, de los alumnos, también hay evaluaciones del curso del instructor, es decir, el alumno al terminar un curso, pues también emite una opinión y ese es un tipo también de evaluación. Y finalmente hay un ciclo externo que juzga o que evalúa qué tan bien se han logrado los objetivos de aprendizaje y cómo podemos mejorarlos a través del avance o de la mejora continua de mis contenidos y de mi curso. Entonces también es otro ciclo, digamos. No vamos a hablar de eso en este momento, pero más adelante hablaremos de Learning Analytics como un recurso para mejorar nuestros contenidos y nuestros elementos educativos. Bueno, ¿qué tipos de evaluaciones existen? Hay tres tipos principales. En primer lugar, lo que son evaluaciones diagnósticas, que son evaluaciones que permiten a las personas ubicar en qué punto del conocimiento se encuentran, o bien a quienes ofrecen cursos que pueden estar clasificados en básico, intermedio, avanzado, poder ubicar a los alumnos en el curso donde tendrían que iniciar. Si alguien está un poco más avanzado, pues no lo pongo en el principio, lo pongo en un curso más adelantado. Estas evaluaciones diagnósticas pues se caracterizan también por poder dar información, sobre todo de hacer que los alumnos o los participantes sepan qué no saben. Es un tipo de conocimiento. Si yo ignoro lo que ignoro, pues estoy en un estadio pues, demasiado inicial en cuanto a mi conocimiento, pero si al menos empiezo a saber qué cosas me faltan, puedo estar en ruta de mejorar y de aprender. El segundo tipo de evaluación se conoce como formativa. Son evaluaciones que, aunque tienen un formato de evaluación, tienen más el propósito de generar aprendizaje. En este caso son evaluaciones, por ejemplo, que por lo general no se limitan en el número de veces que las puedo hacer. No son un examen, entonces puedo yo dejar libremente el número de intentos para que el participante pueda explorar más este contenido. Y en segundo lugar tienen retroalimentaciones muy detalladas. Se trata de que a través de equivocarme, a lo mejor en una pregunta, reciba yo información y entienda mejor un tema. Vamos a ver algún ejemplo más adelante muy interesante de cómo estas retroalimentaciones se vuelven el tema central y la evaluación como tal o el examen no es tan importante. Finalmente tenemos las evaluaciones sumativas. Estas son evaluaciones que determinan la obtención de un grado o una certificación. Son exámenes propiamente. Por lo general, solamente se hacen en una ocasión y a veces hacen uso de baterías de reactivos para evitar, por ejemplo, que una evaluación sea idéntica a la que se le aplica a otro alumno y entonces evitemos también que haya pues, esa difusión del formato en el que se presentan o el orden en que se presentan las preguntas. Finalmente, bueno, hemos hablado de estas tres modalidades, pero no hay que dejar a un lado que también puedo hablar yo de tareas o de ensayos con estas modalidades. Son evaluaciones, finalmente. Pero cómo se presentan es pues, a través del trabajo de una persona, de un alumno, en un documento o en un entregable, etc. En particular en Yeira tenemos un recurso que se llama Tarea, y en ese recurso yo coloco un objetivo, coloco un reto. Mis alumnos lo que hacen es que descargan a lo mejor una referencia de ese reto o un documento para poder trabajar, hacen trabajo sobre este documento y lo entregan. Y entonces yo como instructor recibo una notificación de las tareas que me han entregado y las puedo calificar. Entonces si lo ven, puedo utilizar yo también las tareas para hacer una evaluación sumativa o diagnóstica o formativa.
¿Cómo se vería una tarea diagnóstica? Pues es una tarea en la cual yo le hago una pregunta a lo mejor abierta al estudiante y le digo, bueno, ¿cuál es tu nivel de conocimiento de acuerdo a tu opinión respecto a este tema que vamos a ver? Entonces recibo yo esa información y al mismo tiempo el alumno puede también ubicarse respecto a una serie de elementos, ¿no? Puede saber si está en un nivel muy básico, intermedio, avanzado, a través también de esta interacción. Bien, dentro de JEIRA también tenemos cuestionarios nativos, digamos que son cuestionarios que están incorporados directamente en la plataforma, y estos cuestionarios me permiten hacer evaluaciones formativas y sumativas, por ejemplo. Las sumativas las puedo hacer limitando el número de intentos, es una característica también de esos cuestionarios. Algo que hay que hacer notar es que son cuestionarios de opción múltiple, que solo sean con esa interacción no implica que no puedan ser muy buenas herramientas para evaluación. Lo vamos a ver en el último tema, vamos a hablar también de estos cuestionarios. Y también puedo utilizarlos como herramientas formativas, en donde un cuestionario simplemente se puede repetir tantas veces como yo quiera para situarme un poquito mejor en el conocimiento que tengo o que me falta. Finalmente, también comentarles que tenemos una herramienta que se llama JEIRA Bloom. JEIRA Bloom es un modelo de producción de cuestionarios avanzados donde tenemos muchos más recursos, no nada más opción múltiple, digamos, de preguntas con texto, sino el ejemplo que vemos aquí está mostrándonos opción múltiple de imágenes y tenemos algunas otras interacciones tipo drag and drop, campos de texto abiertos, tenemos diferentes tipos de reactivo, podemos también trabajar con encuestas, etc. JEIRA Bloom es una herramienta que ahorita está ya en marcha y en el siguiente tema les voy a platicar de algunos casos muy puntuales, de casos prácticos, basados sobre todo en estos cuestionarios avanzados. Como les comentaba, bueno, JEIRA Bloom tiene estas diferentes maneras de interactuar, reactivos distintos. También puede trabajar con baterías de preguntas, en algunos casos con clientes reales, con cuentas actuales dentro de JEIRA. Estamos trabajando ya con este tipo de cuestionarios. Puedo limitar el número de intentos, dejar un único intento para que funcione como una evaluación sumativa, como un examen, o bien dejarlo sin límite para que pueda yo estar usando el cuestionario para entender mejor algún tema, algún concepto. Puedo usar también la retroalimentación dentro de JEIRA Bloom para dar más información sobre los temas y también tenemos aspectos como puntaje o créditos. Si tengo preguntas que son, algunas son más complejas que otras, puedo asignarles un mayor número de puntos para que al final la ponderación final sea congruente con la dificultad de cada reactivo. Entonces, bueno, eso es algo que ya tenemos en marcha. Hemos implementado con JEIRA Bloom hoy en día y se están ya usando con varias comunidades de aprendizaje, cuestionarios de autoevaluación, exámenes o certificaciones que, como les decía, se caracterizan porque no me dan retroalimentación. Yo contesto la pregunta y voy a la que sigue y al final me enteraré cuando termine el examen de si obtengo o no mi certificado, o si pasé o no pasé. Y finalmente, encuestas de opinión. También utilizamos mucho esta herramienta para generar encuestas, para lo que les comentaba, esta retroalimentación en general de todo un curso del instructor, etcétera, ¿no? Bueno, ahora me gustaría pasar al tema de innovación en recursos de evaluación, que para mí es la parte más interesante. Y quiero primero que pongamos nuestra atención en un concepto que es el de microaprendizaje. Una tendencia muy fuerte en lo que son plataformas en línea es esto, que consiste en tener unidades mucho más pequeñas de aprendizaje. Esto se relaciona también con los modos en los que activo yo cierto tipo de recursos. En un curso muy tradicional tengo muchos elementos de expositivos, digamos, de exposición, y al final tengo una evaluación, tengo un examen final. ¿Cuál es el problema de este modelo? Pues que la retención es como difícil. Si yo tengo un periodo muy largo en el cual tengo mucha información y hasta el final de un módulo o de un curso, puede ser inclusive, me hacen un examen, voy a caer en el modelo tradicional que antes del examen estoy repasando todo, ¿no? Para poder contestar de forma correcta. Lo que se ha venido descubriendo respecto a la forma en que trabaja el cerebro en el proceso de aprendizaje es que entre más cortos son estos ciclos y más variados, mayor retención y por lo tanto mayor aprendizaje. Por ejemplo, en esto que llamamos microaprendizaje, yo no me espero a un final para
empezar a preguntarle a mi alumno si tiene o no tal noción, sino que estoy constantemente retroalimentándome con preguntas que vienen a lo largo de todo el contenido. Eso produce entonces que tenga yo periodos más cortos para estudiar y por lo tanto pueda tener una mejor retención. Una posible mejora dentro de este patrón, y que es una recomendación también que se puede hacer respecto a la dinámica del cerebro para aprender, es el incluir preguntas en las evaluaciones que van siguiendo, pero de temas anteriores. Es decir, yo no sintetizo o yo no hago un objeto separado, el tema 1 del 2 del 3, sino que en la evaluación del 3 puedo incluir algunas preguntas de los temas previos. Entonces, volver a recordar el tema es importante porque a veces lo que hacemos es que nos preparamos para un examen el día antes, pero solamente activamos nuestra memoria de corto plazo. Para poder salir adelante de ese examen, entonces damos la pinta de que conocemos el tema, pero a las 2 semanas, si me vuelven a preguntar, voy a estar en aprietos. Ya se me olvidó porque realmente la forma en que estamos estudiando no es para retener la información, sino para pasar un examen. Ese es uno de los dilemas fuertes de la evaluación, que a veces tenemos, por la forma en que trabajan estas herramientas, la posibilidad de que alguien jugando con la herramienta llegue a un resultado correcto y no necesariamente esté evidenciando que conoce el tema y que aprendió y que aprovechó el contenido que estaba ahí. En la parte que platicaremos más adelante sobre mejores prácticas, algo de esto vamos a platicar justamente. Bueno, ¿cuál es el reto entonces? Pues cómo hacemos contenidos que tengan esta interacción, que tengan estas retroalimentaciones muy frecuentes y que sean, por lo tanto, pues también van a ser muy atractivos para los estudiantes. Y finalmente, sí quiero comentar que aunque hay algunos modelos, sobre todo basados en video learning, que plantean que uno puede aprender como si viera Netflix, no te preocupes, tú te pones aquí en un sillón, vas a ver este contenido y al final vas a haber logrado todo esto. Lo cierto es que si yo no tengo estas interacciones, es muy difícil que yo pueda aprender en un modo pasivo, en el cual solamente estoy consumiendo un contenido. Es importante la interacción. Esto es una de las cuestiones más cruciales para poder activarnos y aprender realmente un tema. Uno de los ejemplos que a mí me ha fascinado, y se los quiero compartir aquí mismo, es un sitio que se llama brilliant.org. Es una empresa que está en Estados Unidos, en San Francisco, dedicada a la educación STEM, lo que se conoce como Science, Technology, Engineering and Math, que también ahora se usa el acrónimo STEAM, como si fuera vapor en inglés, STEAM, agregándole una A para incluir la parte de artes y humanidades. Pero bueno, en general, este sitio se enfoca en particular en temas de matemáticas, física, temas de cómputo, etc. ¿Qué tienen en particular que a mí me fascina? Que la integración de estos 3 modelos que ya en un momento separamos, expositivo, social y evaluativo, aquí están interconectados en un mismo contenido. Es decir, cuando entro yo a este sitio y tomo un curso, lo más pronto que se imaginen va a aparecer una pregunta. De hecho, va a empezar a estimular mi pensamiento a través de esas preguntas. No me va a esperar hasta el final para hacer un examen. ¿Qué ocurre con estas preguntas? Que pues son, como decimos, son contenidos evaluativos formativos. Entre más te equivocas, mejor, porque entonces te aparecen retroalimentaciones y te aparecen explicaciones que de otra forma no te aparecerían. Y una de las características también que me encanta es que hay mucho contenido generado por los usuarios, que también es contenido de tipo social. Si yo me equivoco en una pregunta, me viene una explicación asociada con el contenido, digamos, normal. Pero abajo me aparecen comentarios de otros participantes en el mismo curso que me explican con sus propias palabras y que además unos a otros se pueden calificar, pueden decir, esta es la explicación que más me sirvió a mí. Entonces le voy a poner un voto y puedo ver esos votos. Entonces se vuelve una manera, pues también muy enriquecedora de aprender matemáticas, física, etc. Bueno, en este modelo entonces hay una recombinación de los contenidos, parten justamente de este modelo que llamamos de microaprendizaje e integran todas estas interacciones. Nosotros dentro de JEIRA estamos trabajando en la siguiente versión de Bloom que parte de esta idea, la idea de que nuestros contenidos interactivos integren 3 modelos que son el expositivo, evaluativo y social, de acuerdo a diferentes necesidades.
Por ejemplo, aquí estamos viendo un caso en donde tengo yo una pregunta, cuando la contesto me dice, pues te equivocaste, y aquí el tema tiene que ver pues con biología, en particular con bioquímica, bueno, del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y me dice, es el acrónimo de, y si yo me equivoco, bueno, no me da ningún punto, pero además la retroalimentación me regresa un video en donde yo puedo repasar un poco más de este tema. En la siguiente versión, entonces, que tenemos ya lista de Bloom, podemos empezar a hacer pues, diferentes formatos para interactuar de esta forma. O puedo tener un video y al lado poner una pregunta directamente. O sea, no tengo que estar separando el cuestionario en sí de los contenidos expositivos. Entonces, esto también está en marcha. Incluido dentro de esto, estamos trabajando en la parte de interacción social. Entonces, ahora imagínense este escenario, que es completamente viable con Bloom. Si yo me equivoco, no solo me da un video, sino me abre un chat. Y ese chat no es un chat que está separado del contenido en la plataforma. No, es un chat específico de las personas que se equivocaron en esta pregunta y que en ese momento podemos interactuar un poco, a lo mejor con el instructor, para decir, me topé con esto y a lo mejor ahí puedo también aprender de los demás, ver qué están comentando, ver qué está comentándoles el instructor o el profesor y así enriquecer mucho más el contenido. Bueno. Ahora vamos a nuestro tema 5, que es, vamos a tratar de aterrizar esto que hemos platicado en algunas acciones muy concretas y en algunas mejores prácticas para crear evaluaciones. En este momento nos vamos a enfocar solo en evaluaciones de opción múltiple. Como saben, bueno, diferentes sistemas de cuestionarios tienen muchas variedades de interacciones. Cierto o falso, clasificar, arrastrar, completar oraciones. Pero una de las que es más utilizada, más fácil de entender, tanto para alumnos como para profesores y rápidamente implementable, es la de opción múltiple. Por eso nos estamos enfocando en este tipo de evaluaciones. Podemos también tratar de generalizar estos tipos de evaluación o este tipo de pregunta a otros casos. Pero en este caso, bueno, vamos a centrarnos con 7 recomendaciones. También les voy a compartir la referencia original en la cual tomamos muchas de estas recomendaciones, que es de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Vanderbilt. Ahorita lo voy a poner en el chat y pues vamos a adentrarnos en esto. En primer lugar, tenemos que las preguntas tienen que ser significativas y tenemos que cuidar un poco la redacción de estas preguntas para evitar redundancias. Por ejemplo, aquí, si vemos estas dos formas de plantear la misma pregunta, ¿no? La primera, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es cierta? Y luego yo tengo un texto que se está repitiendo una y otra vez en cada una de las respuestas. Si yo trabajo con la redacción de esta pregunta, puedo hacerlo mucho más concreto y más fácil de entender para los alumnos. Entonces, en lugar de decir una y otra vez, el ADN mitocondrial es relativamente, y luego una, bueno, constante en y una característica, lo que hago es escribir en mi pregunta, ¿cuál de las siguientes características del ADN mitocondrial es relativamente constante entre las diferentes especies? Y luego ya nada más me centro en la redacción de esos atributos. Esto es una recomendación, no llenar, digamos, las opciones de texto, si no es indispensable, y tratar de hacer muy concreto el planteamiento de mis preguntas, que sean planteamientos significativos. Como segunda recomendación, está también tratar de despejar de mi planteamiento de esta pregunta de opción múltiple a solo lo concreto que quiero preguntar. En esta pregunta, por ejemplo, se ve, y ahorita voy a hacer también el comentario puntual de dónde sí podríamos hacerlo, se ve que quien la planteó también tiene una necesidad de comunicar algo más de contexto. Pareciera como que no fue suficiente la fase expositiva y aquí también quiero incorporar algo más. Lo recomendable es no tener este preámbulo que dice las mitocondrias evolucionaron de bacterias libres, capaces de efectuar etcétera, una serie de temas técnicos específicos como un antecedente e irme a la pregunta directa. Cuando hablamos de Bloom y de la posibilidad de combinar contenidos expositivos con evaluativos, estamos hablando justamente de que estos párrafos podrían venir de otra manera planteados. Podría haber un video completo previo a la pregunta, ¿no? No tengo que contaminar mi pregunta con más contexto. Lo puedo poner en su lugar y a mis estudiantes les va a resultar mucho más claro. Puedo consultar este elemento y aquí inmediatamente tengo la pregunta. Pero sé
qué me están preguntando muy en específico. Bien. En tercer lugar, o esta tercera recomendación, tiene que ver también con tratar de evitar un formato que es más o menos recurrente en lo que son preguntas de opción múltiple. A veces tenemos pues una oración que tiene un hueco en medio o que tiene pues igual una oración y al final aparece una línea. Y entonces tú tienes que completar esa frase. Puede ser útil para activar ciertas formas de pensamiento, pero en general en preguntas de opción múltiple puede ser también complicado porque cuando estoy yo armando mi respuesta, tomo la opción, la pongo en ese lugar y releo la oración para ver si tiene sentido o no. La relectura entonces de estas opciones no es muy cómoda. Lo mejor para opción múltiple es plantear una pregunta en la cual ponemos opciones y entonces simplemente puedo tener como un diálogo, ¿no? O una conversación. Se hace la pregunta y se responde. Eso es mucho más sencillo, si lo vemos en términos cognitivos, para el estudiante y no vamos a estar evaluando otras características de su pensamiento, ¿no? Si sabe él armar un enunciado y redactar correctamente y entenderlo, sino los temas que estamos tratando en nuestra evaluación. Por cierto, dentro de Bloom tenemos un tipo de reactivo que es mucho mejor para este formato de completar una oración. Consiste en una oración que tiene segmentos que están indicados en un color y cuando les doy clic puedo ir modificando la oración y ahí puedo releerla porque queda el texto plasmado en ese formato. No está separado, sino lo tengo directamente. Eso es un formato pues, que me sirve para los huecos intermedios, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de opción múltiple y nos vamos a seguir enfocando un poco en este tipo de pregunta. Un cuarto aspecto tiene que ver también con, ya hablamos pues un poco de que el enunciado o la pregunta central tiene que ser clara, no tener nada de material pues que puede ser relevante pero que no es importante para el planteamiento de la pregunta, pero aquí lo que resalta es que además las respuestas posibles sean plausibles. Hay muchas veces en que pues solamente completamos con información que pueda ser un distractor, pero son malos distractores. Si yo tengo, por ejemplo, esta pregunta, ¿quién obtuvo la información necesaria para revelar la estructura del ADN? Pues digo, rápido me salta a mí a la vista que posiblemente no fue George Washington, ¿no? Y hay opciones todavía menos plausibles aún. Eso hace que pues, mi enunciado no sirva para evaluar, simplemente va a calificar el conocimiento general que tiene una persona, pero no el entendimiento de un tema particular que es para lo que me interesa la pregunta o el examen. Como quinta mejor práctica está también este aspecto de que las opciones sean homogéneas. Cuando tengo opciones que tienen más texto que otras, voy a generar un sesgo y voy a hacer que mis estudiantes tiendan a pensar más en que esa es la respuesta, a lo mejor está equivocada, pero en todo caso también como instructores tenemos un poco la tendencia de trabajar mucho en las respuestas correctas o en las opciones correctas y muy poco en las incorrectas. No nos preocupamos por elaborar un buen distractor que sí parezca una respuesta que es plausible y que además pues, no se vea inconsistente, ¿no? Es importante eso también, mantener esa consistencia en el texto para que no se interprete entonces solamente por cómo se está presentando la información. En este sexto elemento de mejor práctica, lo que también les recomendamos es no usar términos como todos los anteriores o todos los demás o ninguno de los anteriores como opción de respuesta o combinaciones. Lo mejor es tener opciones que sean únicas, que sean excluyentes, ¿no? Y por lo tanto tengan ese nivel de claridad. Y también por otra razón, porque cuando yo pongo todos los anteriores, si tengo una herramienta de evaluación que me revuelve las opciones, entonces ya no tiene tanto sentido todos los anteriores a la mitad de estas opciones, ¿no? E incluso puede confundir todas las anteriores de estas para arriba o de qué me están hablando, ¿no? Entonces, evitar este tipo de términos o de combinaciones que impliquen, pues ya, como les digo, otro tipo de evaluación. A lo mejor la persona es muy buena para entender pues una redacción, una secuencia lógica o una combinación, pero ya no es tan relevante en cuanto al tema que estoy tratando, ¿no? Y finalmente, apoyarse un poco o un mucho en esto que es la taxonomía de Bloom. Nuestros cuestionarios pueden también hacer uso y apoyarse en diferentes niveles cognitivos que nos plantea esta taxonomía de Bloom. El nivel más básico es el de recordar algo,
¿no? El de enunciar o simplemente memorizar. Y como vamos avanzando en esta taxonomía, vamos a ir viendo funciones superiores de pensamiento. Después de recordar está entender, después está aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear, producir un artículo o un proyecto original, etc. En todos estos niveles podemos movernos y quiero mostrarles un ejemplo de cómo esto es relativamente posible. Aquí también les revelo un poco de la referencia de esta universidad en Estados Unidos que publicó una serie de recomendaciones mucho más extensas que estas que estamos comentando. Pero un ejemplo que a mí me gustó mucho es este. Y voy a leer la pregunta porque les va a llamar la atención seguramente. Dice, y bueno, va a quedar muy claro el contexto, se trata de un reactivo para una evaluación seguramente de un curso de enfermería o de algo relacionado con la salud. Dice, una enfermera está visitando a un paciente masculino de 77 años de edad, quien padece de mal de Parkinson desde hace 5 años. ¿Cuál de los siguientes hallazgos tiene la mayor relevancia para el cuidado de este paciente? Primero, el paciente tiene una toalla alrededor del cuello que su esposa utiliza para limpiarle la cara. Segundo, hay una gran cantidad de tapetes por toda la casa. Tercero, el paciente está sentado en una silla con brazos a los cuales se aferra con demasiada fuerza. Y cuarto, la esposa del paciente le comenta a la enfermera que sus nietos no los han visitado en más de un mes. Si yo veo este planteamiento de pregunta, está obviamente apelando a una capacidad mucho mayor de análisis y de comprensión que seguramente si yo no tomo el curso no voy a tener esa referencia. Si yo no tengo un nivel de comprensión de estas temáticas, en este momento yo no sabría cuál de estos aspectos es relevante. ¿Qué me está pidiendo? Pues no me está pidiendo reaccionar rápidamente a la respuesta, ¿verdad? Me está pidiendo tomarme un momento, revisar los conocimientos con los que cuento y tratar de armar una cadena lógica, una, secuencia razonable de por qué una de estas 4 opciones es la correcta. Este es un ejemplo entonces, pues que si me regreso un poquito, se mueve sobre esta taxonomía de Bloom a aspectos que puedan ser más interesantes para juzgar. Y es un formato, como ven, aunque es opción múltiple, me permite evaluar de una forma muy, muy buena, muy precisa, el que una persona tenga un conocimiento que realmente sea importante, ¿no? Que demuestre realmente ese conocimiento. Pues muy bien, con esto hemos terminado los temas en puntual, digamos, que tenemos. Quiero nada más comentarles que tenemos en este momento un descuento del 60% en nuestro curso de estrategias de enseñanza en línea, que es un curso orientado a profesores, docentes, instructores que ahorita están enfrentándose a este mundo de la enseñanza en línea y pues los invitamos, aquí está la liga, la voy a poner también en el chat, considérenlo, me parece una buena opción y un descuento formidable. Así que, bueno, pues me ha fascinado estar con ustedes de esta manera. Espero que lo hayan disfrutado también ustedes y veremos, espero que hayamos tenido también a la par buena interacción en nuestro chat. Vamos a, si es necesario, bueno, continuaremos con la transmisión para poder tener y desahogar algunas de las dudas que todavía surjan. Pero bueno, como un comentario final, si les ha gustado este formato de presentación, también vamos a empezar a publicar más sobre cómo planificarlo. Seguramente habrá una entrada de blog de cómo hacer este tipo de sesiones en Premiere que me permiten, como hemos visto, pues partirme a la mitad. Yo he estado de lo más tranquilo ahorita presentando y sé que también hemos estado muy activos en el chat y no me he sentido atado a tener que avanzar yo en mi presentación y perderme pues, de la riqueza de interacción que podemos tener. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente se despide de ustedes Ernesto Riestra y que la pasen muy bien.